Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, díganos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Fachada perfecta. Diego Reyes se ajustó la corbata en el espejo del pasillo. Observó su reflejo, mandíbula cuadrada, ojos azules penetrantes que habían visto demasiado durante sus 15 años como investigador de homicidios, y un cabello prematuramente canoso que, según Victoria, lo hacía lucir distinguido. A sus 42 años, creía haber encontrado finalmente la paz tras retirarse de la policía hace 3 años para concentrarse en su familia y en su negocio de consultoría de seguridad privada. «Papi, te ves guapo». Emma, de 8 años, bajó dando saltitos por las escaleras con su uniforme escolar, sus rizos rubios, heredados de Victoria, bailaban sobre sus hombros. Ella era la luz de su vida, la razón por la que había dejado atrás la oscuridad de la investigación criminal. «Gracias, princesa». Diego la levantó, dándole vueltas hasta hacerla reír, listo para la junta de padres y maestros. Victoria entró deslizándose en la habitación, una visión en su vestido color crema que abrazaba sus curvas a la perfección. A sus 36 años, seguía siendo la mujer deslumbrante que había cautivado su corazón hace 5 años, cuando trabajaba como representante de ventas farmacéuticas. Sus ojos verdes brillaban con lo que él creía que era amor. Pero últimamente, algo se sentía diferente, distante. «Déjame arreglarte el cuello», le dijo, mientras sus dedos con manicura ajustaban la camisa. Su toque se sintió frío, clínico. «Ya sabes lo importantes que son estas juntas para el futuro de Emma». Diego había construido su vida leyendo a las personas, detectando mentiras y descubriendo la verdad. Fue lo que lo convirtió en uno de los mejores detectives de la ciudad antes de retirarse. Pero con Victoria, apagaba deliberadamente esa parte de su cerebro. Quería confiar, amar sin sospechas. Tal vez ese fue su primer error. Durante el camino a la escuela de Emma, Victoria parecía inusualmente tensa, revisaba constantemente su teléfono y miraba por el espejo retrovisor. Cuando Diego le preguntó al respecto, ella argumentó que era estrés laboral por su nuevo trabajo en una empresa de equipos médicos. «Mami recibe muchas llamadas importantes», intervino Emma desde el asiento trasero. «A veces habla con voces diferentes con personas diferentes. Es como si estuviera jugando a fingir». Los nudillos de Victoria palidecieron en el volante. «Emma, cariño, los adultos a veces tenemos que usar voces profesionales para diferentes clientes. No es nada emocionante». Diego archivó en su mente la inocente observación de Emma, voces profesionales. ¿O era algo más? La junta con la maestra Lina Hill transcurrió sin problemas al principio. Emma estaba sobresaliendo académicamente, mostrando una inteligencia y creatividad notables. Pero Diego notó la creciente incomodidad de la profesora a medida que avanzaba la conversación, sus ojos se desviaban con frecuencia hacia Emma y luego hacia Victoria con una preocupación apenas disimulada. «Emma es muy observadora», dijo la maestra Hill con cuidado. «A menudo comparte historias interesantes en la clase sobre lo que ve en casa». La sonrisa de Victoria nunca vaciló, pero Diego captó la leve tensión alrededor de sus ojos. Los niños tienen una imaginación tan activa. Una vez terminada la junta formal, Victoria se disculpó para ir al baño. En el momento en que se fue, la actitud profesional de la maestra Hill se desmoronó. «Señor Reyes, necesito hablar con usted en privado». «¿Puede volver mañana durante mi hora libre?» «Es urgente». El resto de la tarde pasó en un torbellino de forzada normalidad. Victoria preparó la cena, su famoso salmón con costra de hierbas que siempre lo dejaba sintiéndose un poco somnoliento. Después de eso, estuvo atenta, preguntándole sobre su día y discutiendo planes para el fin de semana. Pero los instintos de detective de Diego estaban despertando de su largo letargo. Esa noche, mientras Victoria dormía a su lado, Diego permaneció despierto, mirando al techo. Algo andaba mal. Podía sentirlo en los huesos, de la misma manera que solía percibir cuando un caso estaba a punto de resolverse. La pregunta era, ¿qué se le estaba escapando? Capítulo 2. La advertencia de la maestra. A la tarde siguiente, Diego se sentó frente a Lina Hill en su salón de clases vacío, viéndola luchar con lo que fuera que tuviera que decir. A sus 52 años, era una profesora veterana que lo había visto todo, pero le temblaban las manos mientras acomodaba unos papeles en su escritorio. «Señor Reyes, lo que estoy a punto de decirle va a sonar imposible, pero llevo 28 años enseñando. Sé cuando algo no anda bien». Diego se inclinó hacia adelante y su entrenamiento de detective se activó. «Lo que sea, maestra Hill, necesito escucharlo». Emma ha estado hablando de cosas preocupantes.
Al principio pensé que era imaginación infantil, pero los detalles son demasiado específicos, demasiado consistentes. Sacó una carpeta. He estado documentando todo lo que ha dicho en los últimos 2 meses. Deslizó la carpeta por el escritorio. Diego la abrió y encontró páginas con notas escritas a mano, cada una con fechas y detalles. 15 de septiembre, Emma mencionó el botiquín especial de medicinas de mami que papi no tiene permitido ver. Dijo que mami les da pastillas diferentes a distintas personas que los visitan. 22 de septiembre, dibujó a los amigos del trabajo de mami, varios hombres y mujeres con bolsas de papeles especiales, dice que vienen cuando papi está durmiendo. 3 de octubre, mencionó que mami practica diferentes nombres frente al espejo. Enumeró 5 nombres distintos que ha escuchado que mami usa. A Diego se le heló la sangre mientras leía cada apunte. Cada inocente observación infantil pintaba el panorama de algo siniestro que estaba ocurriendo bajo su propio techo. Hay más, continuó la maestra Hill. Emma mencionó que usted duerme muy profundamente después de cenar. Que mami le dijo que nunca lo despertara porque usted está enfermo y necesita un descanso especial. También dibujó a extraños en su casa a altas horas de la noche. La mente de Diego trabajaba a toda velocidad. La somnolencia después de la cena, las misteriosas llamadas telefónicas, el comportamiento reservado de Victoria, todo estaba empezando a cobrar un sentido aterrador. La voz de la maestra Hill bajó a un susurro. Señor Reyes, creo que su esposa lo está drogando, y creo que está utilizando su casa para actividades ilegales mientras usted está inconsciente. Emma describió cosas. Cosas que ninguna niña de 8 años debería saber. ¿Qué clase de cosas? Personas entrando con bolsas y saliendo con bolsas diferentes. Adultos llorando y rogándole ayuda a mami. Mami contando mucho dinero y escondiéndolo en lugares que usted no conoce. A la maestra Hill se le quebró la voz. Y Emma mencionó que a veces las personas que los visitan parecen lastimadas, asustadas. Dijo que mami le explicó que estaban jugando un juego, pero Emma sabe que no estaban jugando. Diego sintió que la habitación le daba vueltas. Su esposa, la mujer a la que amaba, la madre de su hija, aparentemente dirigía algún tipo de operación criminal desde su casa mientras lo mantenía drogado e inconsciente. Hay algo más, dijo la maestra Hill, con voz apenas audible. Ayer, Emma mencionó que mami le ha estado haciendo preguntas sobre usted, sobre su antiguo trabajo, sobre las personas que arrestó, sobre dónde guarda los archivos policiales que tiene en casa. Está recopilando información, señor Reyes. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. Victoria no se había enamorado de él, lo había convertido en su objetivo. Un ex-detective de homicidios sería la tapadera perfecta para actividades criminales. ¿Quién sospecharía de la esposa de un policía? La maestra Hill cruzó el escritorio y le tomó la mano. Tiene que ir a la policía esta noche, pero no le diga que va a ir. No coma nada de lo que prepare. Y, haga lo que haga, no deje que ella sepa que usted ya lo sabe. Diego se puso de pie, con la mente ya formulando un plan. Sus instintos de detective estaban completamente despiertos ahora y estaba furioso, no solo con Victoria, sino consigo mismo por haber estado tan ciego. Maestra Hill, necesito que haga algo por mí. Si nos pasa algo a Emma o a mí, entréguele esta carpeta al detective Pedro Valencia en la delegación 15. Es mi excompañero y la única persona en la que confío plenamente. Mientras conducía a casa, el teléfono de Diego vibró con un mensaje de texto de Victoria. Trabajaré hasta tarde esta noche, no me esperes despierto. La cena está en el refri. ¿Tu favorita? Te amo. Por primera vez en meses, Diego no probaría su comida. Esta noche, saldría a cazar la verdad. Capítulo 3. La revelación en la delegación. Diego estaba sentado en la oficina del detective Pedro Valencia a las 11 de la noche, observando cómo el rostro de su excompañero se ensombrecía con cada página de la documentación de la maestra Hill. Pedro había sido su mejor amigo durante más de una década. Un detective sólido, con una brújula moral inquebrantable y complexión de jugador de fútbol americano, que a sus 45 años aún iba al gimnasio religiosamente. Dios mío, Diego. ¿Cuánto tiempo crees que lleva pasando esto?, preguntó Pedro, dejando la carpeta sobre el escritorio. He estado pensando en eso. Haciendo memoria, la somnolencia después de la cena empezó hace unos 8 meses. Me decía que estaba trabajando demasiado. Que necesitaba descansar mejor. Diego se pasó las manos por el pelo. He sido un maldito tonto, Pedro. No, no lo has sido. Has sido un hombre enamorado que confió en su esposa. Pero necesitamos averiguar qué es lo que realmente trama.
Pedro se volvió hacia su computadora. Empecemos por lo básico. Victoria Garza, revisaremos sus antecedentes de nuevo, pero a fondo esta vez. Mientras Pedro tecleaba, Diego sintió que su teléfono vibraba. Un mensaje de Victoria. Espero que estés durmiendo bien, cariño. Nos vemos en la mañana. Cree que ahora mismo estoy drogado e inconsciente, murmuró Diego. Lo que significa que podría estar haciendo negocios en tu casa en este momento. Pedro levantó la vista de la pantalla. Diego, tenemos un problema. Victoria Garza, no hay ningún registro de ella antes de hace 5 años. Sin historial laboral, sin antecedentes penales, sin historial educativo. Es como si no existiera antes de conocerte. La sangre abandonó el rostro de Diego. Eso es imposible. Robo de identidad a nivel profesional. Pedro continuó tecleando. Pero aquí viene la parte interesante. Estoy encontrando fragmentos de otras identidades. Una Viviana Garza en Monterrey desapareció después de que su marido muriera en un accidente automovilístico sospechoso. Una Verónica Gómez en Cancún se esfumó después de que su novio, un detective de la policía, muriera de un aparente ataque al corazón. Diego sintió náuseas. ¿Cuántas? Estoy encontrando rastros de al menos 7 identidades diferentes en los últimos 15 años, todas enfocadas en agentes de la ley u hombres en posiciones de autoridad. La voz de Pedro sonó lúgubre. Diego, creo que tu esposa es una viuda negra profesional. Antes de que Diego pudiera responder, la computadora de Pedro sonó con una alerta. Tenemos actividad en tu domicilio. 3 vehículos acaban de entrar a tu entrada. Pedro ya estaba tomando su chamarra. Iremos para allá ahora mismo, pero con cuidado. Si ella es tan peligrosa como todo esto sugiere, Emma podría estar en peligro. Durante el trayecto a la casa de Diego, Pedro lo puso al tanto de lo que había descubierto mediante búsquedas más profundas en las bases de datos. Victoria, o cual fuera su verdadero nombre, parecía estar dirigiendo una sofisticada operación de fraude y robo de identidad, enfocada en personas vulnerables, usando la reputación y la casa de Diego como su base de operaciones. La compañía de equipos médicos para la que dice trabajar no existe. El empleo anterior en ventas farmacéuticas también es falso. Ha estado viviendo una completa mentira, Diego. A medida que se acercaban a la colonia de Diego, Pedro apagó los faros. En efecto, había 3 camionetas negras estacionadas en la entrada, a través de las ventanas, podían ver varias siluetas moviéndose por la sala. ¿Cuál es el plan?, preguntó Diego, moviendo instintivamente la mano hacia donde solía estar su arma de servicio. Pedir refuerzos. Y de pronto, el teléfono de Diego sonó. Victoria. Contesta, susurró Pedro. Actúa como si acabaras de despertar. Diego contestó, fingiendo una voz adormilada. Victoria. ¿Qué hora es? Oh, qué bueno. ¿Estás despierto? Lo siento, cariño. Sé que es tarde, pero tuve que venir a casa por unos archivos del trabajo. Vienen unos colegas conmigo. Haremos silencio. Vuelve a dormir. A través del teléfono, Diego pudo escuchar voces de fondo, o una de ellas lloraba, una mujer que suplicaba ayuda. Está bien, nos vemos en la mañana, logró decir Diego, y colgó. Pedro ya estaba con su radio pidiendo refuerzos. Habla el detective Valencia. Necesito unidades por un posible secuestro y operación de fraude en Paseo de los Robles 1247. Múltiples sospechosos potencialmente armados y civiles en peligro. Mientras esperaban los refuerzos, Diego observó con binoculares a Victoria moverse por su casa, su hogar, dirigiendo lo que parecía ser una especie de operación criminal. La mujer que había compartido su cama, que había criado a su hija, que le había hecho volver a creer en el amor, era una completa extraña. Pero a medida que la rabia crecía en su interior, Diego se dio cuenta de algo más. Ella había cometido un error crítico. Lo mantuvo con vida, creyendo que podría controlarlo indefinidamente. Pero ahora él sabía la verdad y tenía aliados. Victoria creía ser la depredadora en esta relación. Estaba a punto de descubrir que había estado equivocada todo el tiempo. Capítulo 4. Comienza la investigación. La redada en la casa de Diego rindió más de lo que cualquiera hubiera esperado. Al amanecer, la policía había arrestado a Victoria y a 4 cómplices, incautado docenas de documentos falsos, rescatado a 3 víctimas de secuestro y descubierto pruebas de una red criminal que abarcaba varios estados.
Diego estaba sentado en la sala de observación de la delegación, mirando a través de un cristal de visión unilateral como los detectives interrogaban a Victoria. Incluso esposada, mantenía una compostura gélida. Su formación legal, que ahora habían descubierto que era real y aunque obtenida bajo una identidad falsa, le estaba resultando muy útil. «Quiero a mi abogado», repitió por 15ª vez, con una voz desprovista de la calidez de la que él se había enamorado. Pedro entró en la sala de observación llevando 2 tazas de café y un voluminoso expediente del caso. «Emma está a salvo con mi esposa, Sara», dijo primero, conociendo la prioridad de Diego. «Y tenemos suficientes pruebas para encerrar a Victoria de por vida, aunque no hable nunca». «Dime todo lo que encontraron». Pedro abrió la carpeta, revelando fotografías, documentos y bolsas de evidencia. Su verdadero nombre es Viviana Cárdenas. Tiene 39 años, no 36. Lleva más de una década dirigiendo esta operación, buscando específicamente agentes de la ley porque son tapaderas perfectas para actividades criminales. Diego examinó una fotografía de Victoria e Viviana de hace 15 años. Más joven, más dura, con los mismos ojos calculadores que, de alguna manera, él había pasado por alto durante su relación. Las víctimas que estaban en tu casa formaban parte de una red de robo de identidad, continuó Pedro. Secuestraba a personas con buen historial crediticio. Las obligaba a ceder su información financiera y luego vendía sus identidades a criminales. El negocio de equipos médicos era una fachada para vender medicamentos recetados robados. ¿Y los hombres en los que se enfocó antes que en ti? Todos muertos. Ataques al corazón, accidentes automovilísticos. Intoxicación alimentaria, todos clasificados como accidentes o causas naturales hasta ahora. Pedro apretó la mandíbula. También te ha estado envenenando lentamente a ti, Diego. El laboratorio encontró rastros de digitalis en tu muestra de cabello, lo suficiente para dejarte somnoliento y dócil, pero administrado en dosis tan pequeñas como para no ser detectado. La revelación golpeó a Diego como un puñetazo físico. Estaba planeando matarme tarde o temprano. Sí. Pero primero necesitaba acceder a tus contactos, a tu reputación. Tal vez incluso a tu pensión y tus seguros. Le eras más útil vivo. Diego se levantó y caminó hacia la ventana, observando cómo el amanecer pintaba el cielo de naranja y rojo. Toda su vida durante los últimos 5 años había sido una mentira. Peor aún, había traído peligro al mundo de Emma. Quiero hablar con ella. Diego, esa no es una buena idea. Es una maestra de la manipulación. No voy a entrar ahí para ser manipulado. Voy a entrar para sacarle información que aún no te ha dado. Diego se volvió hacia Pedro y su amigo pudo ver la fría determinación que lo había convertido en un detective tan efectivo. Hay algo más detrás de todo esto, Pedro. Víctimas, cómplices, operaciones en curso. A ti no te va a hablar, pero tal vez sí hable conmigo. Tras una hora de discutir con los fiscales y los altos mandos de la policía, a Diego se le otorgó permiso para tener una conversación supervisada con Victoria. Entró en la sala de interrogatorios llevando un sobremanila, con una expresión ilegible. Victoria levantó la vista al verlo entrar, por un instante, su máscara se deslizó. Él notó sorpresa, luego cálculo, y después algo que podría haber sido un arrepentimiento genuino. Hola, Diego. Viviana. Se sentó frente a ella, notando cómo se estremecía al escuchar su nombre real. Tengo algunas preguntas. Me lo imagino. Se recargó en la silla, estudiándolo. ¿Estás enojado? Ya superé el enojo. Tengo curiosidad. Diego abrió la carpeta, revelando fotos de las escenas del crimen de las otras ciudades donde ella había operado. 7 hombres muertos, Viviana. Se aclara la garganta, 7 familias destruidas. Quiero entender por qué. Por primera vez desde su arresto, Victoria mostró una emoción. Le temblaron ligeramente las manos al mirar las fotografías. ¿Quieres entender? Su voz era apenas un susurro. Tenía 17 años cuando me casé con mi primer esposo. Era sargento de la policía, 20 años mayor que yo, y casi me mata a golpes en nuestra luna de miel. Cuando intenté dejarlo, sus amigos policías lo ayudaron a encontrarme. A todos les pareció gracioso. La joven esposa que no podía lidiar con el matrimonio. Diego mantuvo una expresión neutral, aunque algo en la voz de ella sonaba cierto. Aprendí entonces que los hombres en el poder se protegen entre sí. Usan su autoridad para lastimar a los más débiles y el sistema los protege. Sus ojos verdes se encontraron con los de él.
Así que decidí usar su protección para mis propios propósitos. Convirtiéndome en una asesina en serie, en una depredadora de depredadores. Victoria se inclinó hacia adelante. Cada hombre al que ataqué era corrupto, Diego. Revisa sus expedientes. Revisa sus cuentas bancarias. Todos eran policías sucios que aceptaban sobornos, encubrían delitos, lastimaban a personas inocentes. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y yo? ¿Cuál fue mi delito? Victoria se quedó callada por un largo momento. Pasé 6 meses investigándote antes de conocernos. No pude encontrar nada sucio. Eras un hombre limpio, honesto, respetado. Pensé que eso te convertiría en la tapadera perfecta. Pero en algún punto del camino me empezaste a importar. Tú y Emma. Su voz se quebró. Me convencí de que podía mantenerlos a salvo, de que podía controlarlo todo. Pero la organización para la que trabajo no permite sentimientos personales. ¿Qué organización? Victoria sonrió con tristeza. Ay, Diego, ¿crees que soy el cerebro detrás de esto? Solo soy una operaria. Hay docenas de mujeres como yo. Todas enfocadas en diferentes tipos de hombres con autoridad. Alimentamos la cadena con información y la usan para chantajear a políticos, jueces, a los mandos policiales. Diego sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Quién la dirige? Alguien de quien nunca sospecharías. Alguien que te ha estado observando específicamente durante años, incluso antes de que yo me acercara. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Diego, sea lo que sea que pienses que es esto, es muchísimo más grande. Y ahora que lo sabes, van a venir por Emma. Capítulo 5. La conspiración se profundiza. Diego salió furioso de la sala de interrogatorios, con la mente abrumada por la revelación de Victoria. Pedro esperaba en el pasillo junto con Carlos Díaz, un investigador privado con el que Diego había colaborado en su época policial. Un hombre delgado, correoso, de mirada aguda y con una habilidad asombrosa para descubrir conexiones ocultas. ¿Lo escucharon?, preguntó Diego. Cada palabra, confirmó Pedro. Si dice la verdad sobre una organización más grande, nos estamos enfrentando a algo que está muy por encima de nuestras capacidades. Carlos se adelantó sosteniendo una tablet llena de registros financieros y fotos de vigilancia. He estado escarbando en el pasado de Victoria desde anoche. Tiene razón en algo, esto es muy profundo. Encontré pagos provenientes de empresas fantasma en 3 países diferentes, que al final siempre conducen a una operación nacional. Diego observó los gráficos financieros en la tablet de Carlos. ¿Qué tan nacional? A nivel local. Alguien en esta ciudad lleva al menos una década dirigiendo una red de chantaje y corrupción, utilizando a mujeres como Victoria para comprometer a figuras policiales y políticas. Carlos deslizó el dedo hacia una nueva pantalla que mostraba fotos de vigilancia. Y creo saber quién es. La imagen en la pantalla le heló la sangre a Diego. La jueza Ramona Dávila, una mujer a la que había respetado por años, alguien que había presidido muchos de sus casos con justicia e integridad. Aparecía reunida con varios hombres que Diego reconoció como altos mandos policiales y agentes federales. La jueza Dávila. Diego no pudo ocultar su incredulidad. Es imposible. Es una de las juezas más honestas del país. La tapadera perfecta, respondió Carlos. ¿Quién sospecharía que una jueza dirige un imperio criminal? Ha estado usando su cargo para recopilar información sobre el personal de la policía, identificando objetivos para sus operarias. Victoria era solo una de muchas. Pedro ya estaba en su teléfono llamando a la FGR. Si hay una jueza en funciones involucrada, esto se convierte en un caso federal. Tenemos que actuar rápido antes de que se dé cuenta de que Victoria fue descubierta. Pero Diego estaba pensando a futuro. Su mente estratégica evaluaba las implicaciones. No. Si acudimos al ámbito federal ahora, sus aliados en el sistema le advertirán. Ha tenido años para colocar a personas en puestos clave. Entonces, ¿qué sugieres? Diego se volvió hacia Carlos. ¿Cuántas pruebas tienes que se sostengan en un tribunal? A decir verdad, no las suficientes. Los registros financieros pueden ser justificados, y las fotos de vigilancia solo muestran reuniones, no actividad criminal. Necesitamos que alguien desde adentro nos brinde testimonio o evidencias. Entonces tenemos que hacer que Victoria hable más. Pero no aquí. Diego miró a ambos hombres. Tengo una idea, pero requerirá que rompamos un par de reglas.
2 horas más tarde, Diego iba sentado en el asiento del copiloto de la camioneta de vigilancia de Carlos, estacionada afuera del juzgado donde la jueza Dávila estaba trabajando en sus casos. Habían logrado convencer al fiscal para trasladar a Victoria a un centro de detención de mínima seguridad, con el pretexto de garantizar su seguridad, pero en realidad para darle a Diego más acceso a ella. Ahí, señaló Carlos a un sedán negro que se detenía frente al tribunal. Esa es la asistente personal de Dávila, Silvia Cobos. Pero mira quién viene con ella. Diego enfocó sus binoculares hacia el coche. 3 hombres con trajes caros bajaban junto a Silvia. Hombres a los que reconoció como abogados defensores especializados en conseguir reducciones de condenas para criminales. Se van a reunir con Dávila durante un receso, observó Carlos. Ahí lo tienes, Diego. Así es como opera. Utiliza su puesto para coordinarse con abogados y policías corruptos, manipulando casos para beneficiar a su red. El teléfono de Diego vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Tenemos a Emma, detén la investigación o muere. El corazón se le paró. Se suponía que Pedro estaba cuidando a Emma en su casa junto a su esposa. Diego llamó a Pedro de inmediato, le temblaban las manos mientras marcaba. Pedro, ¿Emma está a salvo? Está justo aquí, Diego, jugando videojuegos con mi hija. ¿Por qué? Revísala. Ve y asegúrate físicamente de que está ahí, en este instante. Escuchó que Pedro se movía, luego hablar con su esposa, seguido de una pausa que le pareció eterna. Diego, ella está aquí. Está a salvo. ¿Qué ocurre? Diego miró fijamente el mensaje de texto, mientras su mente de detective analizaba la situación. Es un ataque psicológico. Tratan de asustarme para que me retire, lo que significa que estamos cerca. Carlos monitoreaba las frecuencias de radio de la policía en su equipo. Diego, tenemos un problema. Hubo una irrupción en las instalaciones de evidencias donde guardan los archivos del caso de Victoria. 3 hombres, fuertemente armados, se fueron directamente sobre sus expedientes. Están destruyendo pruebas y tratando de intimidarme al mismo tiempo. Diego sintió que su ira se cristalizaba en una determinación implacable, lo que significa que no solo estamos cerca, le dimos al blanco. Su teléfono vibró otra vez. Última advertencia. Aléjate o piérdelo todo. Diego miró el mensaje. Luego al juzgado donde la jueza Dávila destruía vidas mientras aparentaba defender la justicia, pensó en las víctimas de Victoria, en la corrupción que infectaba su ciudad y en el peligro que correría su hija mientras esa gente siguiera en el poder. Se volvió hacia Carlos. ¿Qué te parece la vigilancia ilegal? Carlos sonrió con picardía. Siento que estoy a punto de volverme temporalmente sordo y ciego a lo que sea que estés planeando. Bien, porque vamos a darle a la jueza Dávila exactamente lo que no espera. Diego sacó su teléfono y empezó a marcar un número al que no había llamado en años. Vamos a jugar sucio. Capítulo 6. Planeando la trampa. Esa misma noche, Diego se encontraba en la bodega abandonada que Carlos utilizaba para sus investigaciones más delicadas. El espacio estaba repleto de equipo de vigilancia, computadoras y 3 personas a las que Diego les confiaría la vida: Pedro, Carlos y Agustín Barrientos, un exoficial de inteligencia del ejército convertido en experto en ciberseguridad, que le debía un favor a Diego de sus días en la policía. Agustín, un hombre robusto, de pelo prematuramente canoso y ojos oscuros y profundos, tecleaba frenéticamente en múltiples teclados mientras soltaba ráfagas de jerga técnica. He hackeado los sistemas de comunicación personales de la jueza Dávila, correo electrónico, registros telefónicos e incluso el sistema de seguridad de su casa. Ha estado muy ocupada desde el arresto de Victoria. Puso una serie de llamadas grabadas en su pantalla principal. Escuchen esto de hace 3 horas. La voz de la jueza Dávila llenó la bodega. La situación está bajo control, pero tenemos que adelantar la agenda. Eliminen al detective y a su hija. Que parezca un asesinato-suicidio. Victoria sabe demasiado para seguir viva. Preparen un accidente en el centro de detención. Diego sintió que la mandíbula se le tensaba. No solo trataban de intimidarlo, planeaban matarlo a él y a Emma. Hay más, continuó Agustín. Encontré comunicaciones encriptadas entre Dávila y al menos otros 12 funcionarios, mandos de la policía, agentes federales e incluso un senador de la República. Esta red lleva 15 años operando, chantajeando y controlando a figuras clave en todo el estado. Pedro estudió la evidencia en las pantallas. Tenemos suficiente para desmantelar la red entera, pero si lo hacemos por la vía legal, sabrán que vamos por ellos. Tienen gente en todas partes.
Carlos extendió unos planos arquitectónicos de varios edificios sobre una mesa. Así que no usaremos la vía legal. Extraemos a Victoria, grabamos su testimonio completo y luego forzamos a la jueza Dávila a confesar amenazándola con exponer toda su red. ¿Extraer a Victoria? Diego miró los planos. ¿Te refieres a sacarla del centro de detención temporalmente? Agustín ya nos confirmó que planean matarla esta noche. O la sacamos viva, o perdemos a nuestra testigo principal. Agustín se giró desde sus computadoras. Puedo desactivar los sistemas de seguridad y crear coartadas electrónicas para todos. Para cualquier registro oficial, todos ustedes estarán en lugares distintos cuando Victoria desaparezca misteriosamente de su celda. Diego examinó el plan de extracción que Carlos había diseñado. Era arriesgado, ilegal, y los convertiría en fugitivos si algo salía mal. Pero también era su única oportunidad de salvar a Victoria y exponer la corrupción que había infectado a la ciudad. ¿Qué hay de Emma? Ya me encargué, dijo Pedro. Mi esposa Sara llevará a ambas niñas a la cabaña de su hermana en la sierra. Estarán completamente incomunicadas hasta que esto acabe. Diego miró a su alrededor, a sus aliados, hombres que estaban arriesgando sus carreras y su libertad para ayudarlo a luchar contra un sistema corrupto desde sus entrañas. Si hacemos esto, no hay marcha atrás. Actuaremos al margen de la ley. A veces es la única manera de hacer justicia, replicó Carlos con semblante sombrío. Agustín sacó una nueva pantalla que mostraba la agenda de la jueza Dávila. Tiene una reunión privada mañana a las 8 de la tarde en su despacho con varias figuras clave de su red. Si conseguimos el testimonio de Victoria y pruebas de su conspiración, podremos confrontarlos a todos de un solo golpe. Una emboscada, dedujo Diego. Vamos a emboscar a toda la red. Exacto. Pero antes, necesitamos mantener viva a Victoria el tiempo suficiente para que hable. Carlos miró su reloj. El intento de asesinato está programado para las 2 de la madrugada. Nosotros actuamos a la 1:30. Mientras los hombres seguían planificando, Diego sintió una sensación familiar, la descarga de adrenalina de un caso importante al descubrirse. La satisfacción de las piezas encajando en su lugar. Pero esta vez era personal. Habían amenazado a su hija, destruido su confianza y corrompido el sistema que le había pasado su carrera defendiendo. La jueza Dávila y su red se creían intocables, protegidos por sus cargos y su cuidadosa manipulación del sistema. Estaban a punto de aprender que algunos hombres no pueden ser comprados, intimidados ni controlados. Diego miró su reloj. 11 de la noche. En 3 horas y media, o salvarían a Victoria y comenzarían a desmantelar un imperio criminal, o todos se convertirían en fugitivos de la ley que habían jurado defender. De cualquier manera, esta guerra apenas comenzaba. Capítulo 7. La extracción. A la 1:25 de la madrugada, Diego se agazapó en las sombras afuera del centro de detención de mínima seguridad, vestido completamente de negro y comunicándose con su equipo a través de auriculares. Agustín había logrado desactivar los sistemas de seguridad electrónicos, mientras que Carlos monitoreaba las frecuencias de radio de la policía desde su camioneta. Los guardias hacen sus rondas cada 15 minutos, susurró Pedro desde su posición junto a la entrada lateral. La siguiente ventana de oportunidad es en 3 minutos. Por el auricular, Diego escuchó la voz de Agustín: estoy viendo las cámaras internas. 2 guardias en el edificio principal, uno preparando café en el cuarto de descanso, el otro llenando papeleo. Victoria está en el bloque C, tercera puerta a la derecha. Diego miró su reloj. Según la inteligencia de Agustín, el equipo de sicarios llegaría a las 2 de la madrugada, dentro de 35 minutos. Tenían que entrar y salir antes de eso. En movimiento, susurró Diego, colándose por la entrada lateral que Pedro había desbloqueado. El pasillo estaba escasamente iluminado y tenía un silencio sepulcral. Diego avanzó con el sigilo que había adquirido en su entrenamiento policial, sus zapatos de suela blanda no hacían ruido en el piso de linóleo. Llegó al bloque C y encontró a Victoria sentada en su estrecho catre, con la mirada clavada en la pared. Ella alzó la vista cuando él se acercó, sin mostrar sorpresa alguna. Me preguntaba cuándo vendrías. Tenemos que irnos ahora. Diego usó las ganzúas de Carlos para abrir la celda. Viene un equipo de sicarios por ti en 30 minutos. Victoria se levantó lentamente, estudiando su rostro. ¿Ya me crees lo de la organización? Creo que eres la única persona que puede ayudarme a destruirlos. Diego le entregó la ropa de civil que Carlos le había proporcionado. Cámbiate rápido. ¿Hablaremos en un lugar seguro? Mientras Victoria se cambiaba, Diego escuchó la voz de Agustín por el auricular: problemas. Los sicarios llegaron antes de tiempo.
3 vehículos, al menos 9 hombres fuertemente armados. Están irrumpiendo por la entrada principal ahora mismo. Maldición, murmuró Diego. Pedro, necesitamos que esa salida de emergencia esté despejada. En eso estoy, respondió Pedro. Carlos, enciende la camioneta. Vamos a salir en caliente. Diego tomó a Victoria del brazo. Nos vamos ya. Quédate cerca de mí y haz exactamente lo que te diga. Avanzaron rápidamente hacia la salida de emergencia, pero Diego alcanzó a escuchar gritos y disparos desde el edificio principal. El equipo de asalto no intentaba ser sutil, planeaban matar a todos en el lugar y culpar a un ataque de pandillas. Por aquí. Diego guió a Victoria por una serie de pasillos hacia la posición de Pedro. Irrumpieron por la salida de emergencia justo cuando Pedro les hizo señas hacia la camioneta de Carlos. Pero mientras corrían por el estacionamiento, unos reflectores destellaron de pronto desde 3 direcciones y hombres armados emergieron de las sombras. ¿Inmóviles? Agentes federales. Pero el ojo entrenado de Diego detectó el problema de inmediato. Esos no eran agentes federales. Su equipo era de grado militar, pero su posicionamiento y tácticas eran los de mercenarios, no de las fuerzas de la ley. ¡Corre! Diego empujó a Victoria hacia la camioneta mientras estallaban disparos a su alrededor. Pedro devolvió el fuego con su arma de servicio, mientras Carlos revolucionaba el motor de la furgoneta. Diego llegó al vehículo y se lanzó por la puerta abierta, jalando a Victoria con él justo cuando las balas hacían añicos el cristal trasero. «Dale, dale, dale», gritó Pedro, saltando al asiento del copiloto mientras Carlos pisaba el acelerador a fondo. Corrieron por las calles vacías, guiados por Agustín a través de la red de tráfico hackeada, poniendo los semáforos a su favor y desactivando las cámaras de velocidad. «La casa de seguridad está a 10 minutos», le gritó Carlos a Diego hacia atrás, «pero estarán buscando esta camioneta. Tenemos que cambiar de vehículo». Diego miró a Victoria, le sangraba una herida en la frente, pero por lo demás estaba ilesa. «¿Estás lista para contarnos todo?» Se acabaron los juegos. No más verdades a medias. Victoria asintió y su compostura por fin se quebró. La jueza Dávila no solo dirige una operación de chantaje. Está vendiendo información clasificada a gobiernos extranjeros, valiéndose de funcionarios corruptos para recopilar datos de inteligencia sobre operaciones de seguridad nacional. «Cristo santo», murmuró Pedro. «Esto no es simple corrupción, es traición a la patria». «Hay más», continuó Victoria. «La junta de mañana no se trata de operaciones locales. Van a concretar la venta de datos de vigilancia federal a una potencia extranjera hostil. El comprador está pagando 880 millones de pesos por información que podría comprometer a agentes encubiertos en todo el mundo. Diego sintió el peso de la revelación. Ya no solo combatían la corrupción local, ahora intentaban detener un acto de traición que podría costarles la vida a muchos agentes del país. Carlos se metió en un estacionamiento abandonado donde Agustín los aguardaba con un vehículo distinto. «Tenemos que contactar a las autoridades federales», dijo mientras se cambiaban de coche. «No», sentenció Diego con firmeza. «Victoria tiene razón en cuanto a lo profundo de este asunto. No podemos confiar en nadie de carácter oficial hasta saber quiénes están involucrados». «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó Pedro. Diego miró su reloj. Eran las 2:47 de la madrugada. La reunión de la jueza Dávila era en 17 horas. «Vamos a ir a esa junta mañana por la noche. Todos nosotros. Y vamos a grabarlo todo». «Es un suicidio», protestó Agustín. «Tendrán seguridad, múltiples rutas de escape. No si no saben que vamos para allá». Diego se volvió hacia Victoria. «Vas a contactar a Dávila y le dirás que te escapaste, que tienes información que necesita. Pídele una reunión privada antes del encuentro principal. Tal vez sospechará de una trampa, pero también estará desesperada por saber que le dijiste a la policía. Su arrogancia hará que asuma el riesgo». Diego esbozó una sonrisa lúgubre. «Y ahí es cuando nosotros cerraremos nuestra propia trampa». Victoria miró a cada uno de los hombres que lo habían arriesgado todo para salvarle la vida. «Si hacemos esto, algunos de nosotros no sobreviviremos. La red de Dávila incluye a gente entrenada para matar». «Entonces más vale que nos aseguremos de ser los que queden de pie», contestó Diego. Mientras Agustín conducía rumbo a la casa de seguridad, Diego miró las luces de la ciudad y pensó en Emma, durmiendo a salvo en una cabaña a cientos de kilómetros de distancia. Para mañana por la noche, o tendría un padre que ayudó a exponer uno de los casos de traición más grandes en la historia del país, o sería huérfana.
La guerra estaba a punto de llegar a su clímax. Capítulo 8. La confrontación. A las 7:45 de la tarde de la noche siguiente, Diego estaba agazapado en el sistema de ventilación justo encima del despacho de la jueza Dávila. Tenía cada músculo tenso mientras escuchaba la voz de Agustín por su auricular casi invisible. Todos los dispositivos de grabación están activos. Carlos tiene el edificio rodeado con equipo de grabación de respaldo. Pedro está en posición en las escaleras de emergencia. Victoria debería hacer contacto en cualquier momento. Debajo, Diego podía ver a la jueza Dávila pasearse nerviosa por su elegante despacho. Era una mujer de 60 y pocos años, de cabello plateado y facciones afiladas, a alguien que se había forjado una reputación de equidad e integridad mientras vendía en secreto a su país. La puerta de la oficina se abrió y entró Victoria. Lucía exactamente como la representante farmacéutica de la que Diego se había enamorado, profesional, segura de sí misma y completamente convincente. Ramona, dijo Victoria, usando el nombre de pila de la jueza con una confianza familiar. Gracias por recibirme. Viviana. La voz de la jueza Dávila sonaba fría. Se suponía que estarías muerta hace horas. Imagínate mi sorpresa cuando llamaste. Tu equipo de asalto fue incompetente, pero no estoy aquí por eso. Victoria se sentó frente al escritorio de Dávila. Necesito saber cuánto sabe el detective. Diego sintió una punzada de duda. ¿Acaso Victoria lo estaba engañando incluso ahora? Más de lo que nos gustaría, respondió Dávila. Su amigo, Pedro Valencia, ha estado haciendo preguntas y te han conectado con algunas de nuestras otras operaciones. Vamos a acelerar la agenda de esta noche. La venta al extranjero. 880 millones de pesos por información detallada de vigilancia en operaciones federales 1. Nuestro comprador lo quiere todo, identidades de agentes, planes operativos, tecnologías de vigilancia. Dávila sonrió fríamente. Suficiente dinero para desaparecer permanentemente. Diego activó el dispositivo de señales que Agustín le había dado, alertando a su equipo de que la confesión estaba siendo grabada. Victoria se inclinó hacia adelante. ¿Y qué pasará con Diego y su hija? Ambos morirán esta noche. Un asesinato suicidio. Muy trágico. El detective no pudo soportar enterarse de las actividades criminales de su esposa. Dávila consultó su reloj. Los demás llegarán en 10 minutos. Concretaremos la venta y luego eliminaremos todos los cabos sueltos. ¿Incluyéndome a mí? Especialmente a ti. Se suponía que debías mantener el control sobre el detective, no enamorarte de él. Las emociones te vuelven poco confiable. Fue entonces cuando Diego supo con certeza que los sentimientos de Victoria por él habían sido reales. Lo había arriesgado todo para ayudar a desmantelar esta conspiración. La voz de Victoria se endureció. Quiero salirme, Ramona. Inmunidad total y el dinero suficiente para desaparecer. Por supuesto, cariño. Dávila abrió el cajón de su escritorio. Ya tengo preparado tu paquete de liquidación. Sacó una pistola y apuntó a Victoria. Adiós, Viviana. Diego se dejó caer a través de las placas del techo, aterrizando pesadamente sobre el escritorio de Dávila y arrebatándole el arma de las manos de un golpe. Al mismo tiempo, Pedro irrumpió por la puerta principal y la voz de Agustín resonó en sus auriculares. Edificio asegurado, estamos grabándolo todo. La jueza Dávila retrocedió trastabillando y, por fin, perdió la compostura. No tienen idea en lo que se están metiendo. Esto es mucho más grande que un simple caso de corrupción local. Sabemos exactamente qué es, dijo Diego, avanzando hacia ella. Traición a la patria, a la venta de inteligencia federal a potencias extranjeras. ¿Cuántos agentes del país van a morir por la información que vendiste? Antes de que Dávila pudiera responder, la puerta del despacho explotó hacia adentro. 4 hombres con equipo táctico irrumpieron con armas desenfundadas, pero en lugar de apuntarlas hacia Diego y su equipo, las dirigieron a la jueza Dávila. Agentes federales, anunció el hombre al frente. Jueza Ramona Dávila, queda detenida por traición a la patria, conspiración y espionaje. Diego se mostró confundido hasta que uno de los agentes se quitó el casco, revelando el rostro del agente federal Gerardo Hernández, de la FGR, con quien Diego había colaborado años atrás en casos federales. Agente Hernández. ¿Cómo fue que? Llevamos 2 años rastreando a esta red, explicó Hernández. Cuando nos enteramos del arresto de tu esposa, nos dimos cuenta de que podías ser nuestra entrada. Hemos monitoreado sus comunicaciones desde ayer. Victoria dio un paso al frente.
Llevo 3 años trabajando de encubierto para la FGR. Mi misión era infiltrarme en la red de Dávila y recabar pruebas. Diego sintió que el mundo volvía a darle vueltas. ¿Eres la agente especial Viviana Cárdenas? Sí. Todo lo de nuestra relación fue real, Diego. Pero no podía decirte la verdad sin comprometer la investigación. Pedro miró a Diego y luego a Victoria. Entonces, las drogas, las actividades ilícitas en su casa. Todo era parte de mi tapadera. Las pastillas eran inofensivos somníferos que hacían creer a Diego que lo sedaban. Las actividades criminales eran operaciones encubiertas diseñadas para juntar evidencias sobre la red de Dávila. La jueza Dávila rió con amargura desde donde estaba sentada, esposada. ¿Creen que ganaron? Hay 12 redes más como la mía operando en todo el país. Apenas rascaron la superficie. El agente Hernández sonrió fríamente. De hecho, esta noche hemos estado allanando simultáneamente las 12 redes. Su operación era la última. Mientras los agentes federales se llevaban a la jueza Dávila, Diego se quedó a solas con Victoria en la destrozada oficina. La mujer a la que había amado, perdido y por la que había luchado para salvar, lo miraba con los mismos ojos verdes de los que él se había enamorado 5 años atrás. ¿Y ahora qué pasa?, le preguntó él. Ahora tengo que testificar en una corte federal, ayudar a procesar un caso de traición que probablemente tardará años en concluir. Victoria se acercó más a él. Y espero que, en algún rincón de todo esto, aún haya una oportunidad para nosotros. Diego la miró de verdad, viendo a la mujer que había amado y a la agente federal que lo había arriesgado todo para proteger la seguridad nacional. Emma, dijo de pronto. ¿Ella lo sabe? Sabe que mami tiene un trabajo importante que a veces requiere fingir ser otra persona. Cree que es como ser un superhéroe con una identidad secreta. Victoria sonrió. No se equivoca. Diego sintió como las piezas de su mundo volvían a ensamblarse poco a poco en una nueva configuración. No como antes, pero tal vez como algo aún más fuerte. Tendremos que empezar de cero, dijo él. Bases nuevas, honestidad total. Me gustaría eso, respondió Victoria. Si me lo permites. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 6 meses después, Diego estaba sentado en un juzgado federal viendo a Victoria testificar contra el último miembro de la red de la jueza Dávila. La fiscalía había sido metódica y exhaustiva, desmantelando 15 años de corrupción y espionaje extranjero con las pruebas que el trabajo encubierto de Victoria había proporcionado. Emma, ahora de 9 años, estaba sentada a su lado en las gradas, dibujando en silencio mientras los adultos hablaban de asuntos legales complicados. Se había adaptado a saber que su madre era la agente Victoria, y no solo Mami Victoria, viéndolo como una emocionante aventura en lugar de una traición. Pedro, que había sido reconocido por la FGR por su asistencia en el caso, se inclinó y susurró, ese es el último. Dávila y toda su red enfrentan cadena perpetua. El fiscal federal pidió un receso y Victoria se acercó a donde estaban sentados Diego y Emma. Parecía exhausta pero aliviada, la fase de testimonios por fin terminaba. ¿Cómo están mis 2 personas favoritas?, preguntó, sentándose al lado de Emma y alborotándole el cabello. Dibujé a la agente Mami peleando contra los malos, anunció Emma, sosteniendo en alto su dibujo. Mostraba a una mujer de palitos con cabello largo enfrentándose a varias figuras oscuras, con una placa claramente visible en su pecho. Es perfecto, dijo Victoria, y Diego pudo ver una emoción genuina en sus ojos. A medida que el juzgado se vaciaba a su alrededor, Diego pensó en todo el viaje que los había llevado hasta ese momento. La investigación reveló que la misión de Victoria había sido infiltrarse en la red de Dávila enfocándose específicamente en Diego. Su reputación y su puesto lo convertían en una tapadera ideal para una agente encubierta. Pero en algún momento, durante esos 5 años de vivir juntos, de criar a Emma y de construir lo que se sentía como una familia de verdad, el trabajo se había vuelto real. Victoria se había enamorado de ambos, haciendo que su misión fuera exponencialmente más difícil y peligrosa. ¿Y ahora qué pasa?, le hizo Diego la misma pregunta de hace 6 meses. Ahora me transfieren a un trabajo de escritorio en la división de delitos de cuello blanco, contestó ella. Se acabó el trabajo encubierto. No más identidades falsas. Solo la agente Viviana Cárdenas, investigadora de fraudes financieros. ¿Y nosotros? Victoria lo miró con la misma expresión vulnerable que había mostrado en su primera charla tras el arresto. Eso depende de si puedes perdonarme por haberte mentido durante 5 años, aunque fuera por una buena causa. Diego había pasado meses meditando sobre esa pregunta.
Había perdido la confianza, la había recuperado, la había vuelto a perder, y la había reconstruido lentamente tras incontables conversaciones, sesiones de terapia y descubrimientos graduales de la verdad. Creo, dijo despacio, que puedo perdonar a un agente por hacer su trabajo para proteger la seguridad nacional. Especialmente porque ese agente arriesgó su vida para salvar la mía y expuso una de las conspiraciones de traición más grandes en la historia del país. Emma levantó la vista de su dibujo. ¿Eso significa que volvemos a ser una familia? Diego y Victoria se miraron. Luego miraron a la pequeña que había soportado más turbulencias en el último año de las que la mayoría de los adultos experimentan en toda su vida. Sí, princesa, le dijo Diego. Somos una familia. 3 meses después, Diego estaba en su patio trasero viendo a Victoria enseñarle a Emma a dar un golpe correctamente, una lección de habilidades prácticas para la vida que venía en el paquete de tener por madre a un agente federal. Pedro y su familia estaban ahí para una carne asada junto a Carlos y Agustín, quienes se habían convertido en visitas habituales en sus vidas. Era la misma casa donde Diego había sido drogado sin saberlo, donde había vivido con una mujer de identidad completamente falsa. Pero de algún modo ahora se sentía distinta, más limpia, más honesta, como si la luz del sol por fin hubiera llegado a esos rincones que habían permanecido a oscuras por demasiado tiempo. Victoria caminó hacia donde Diego atendía el asador y deslizó sus brazos alrededor de su cintura, abrazándolo por la espalda. ¿En qué piensas? Solo pensaba en lo mucho que ha cambiado todo. Diego se dio la vuelta entre sus brazos. Hace un año, creía estar casado con una representante médica llamada Victoria Garza. Ahora estoy comprometido con la agente especial Viviana Cárdenas de la FGR. ¿Extrañas a la representante farmacéutica? Diego meditó la pregunta en serio. Extraño la simplicidad, pero prefiero la verdad. Incluso cuando la verdad es más complicada. Especialmente cuando la verdad es más complicada. Diego le besó la frente. Además, ¿cuántos hombres pueden decir que su prometida ayudó a desmantelar una conspiración de traición? Emma corrió hacia ellos, sin aliento por su clase de defensa personal. Papi, la agente mami dice que puedo empezar a aprender artes marciales. Por supuesto que lo dijo, asintió Diego, lanzándole a Victoria una mirada divertida. A medida que la noche terminaba y sus amigos se marchaban a casa, los tres se sentaron en el porche trasero, viendo luciérnagas bailar en la creciente oscuridad. Era pacífico, como la vida de Diego no lo había sido en años. Tengo algo que decirles a los dos, soltó Victoria de repente. Diego sintió una punzada de ansiedad que le resultaba familiar. ¿De qué clase de algo hablamos? De los buenos. Victoria sonrió. Me han ofrecido un puesto entrenando a los nuevos agentes encubiertos. Tiene su base aquí en la ciudad y es completamente oficial. Sin identidades secretas. Suena perfecto, admitió Diego, sintiendo como la última pieza de su nueva vida encajaba en su lugar. Emma dio un brinco de emoción. ¿Eso significa que ya no habrá que fingir ser personas distintas? Bueno, dijo Victoria, abrazando a su hija. Siempre seré quien tú necesites que sea, pero sí, no más identidades secretas. Mientras estaban sentados juntos en medio de la creciente penumbra, Diego reflexionó sobre el extraño giro que había dado su vida. Había comenzado el año creyendo tener una vida perfecta con una familia perfecta, solo para descubrir que todo era una ilusión montada sobre mentiras y actividad criminal. Pero de las cenizas de aquella ilusión habían forjado algo real, más enredado, más complicado, pero infinitamente más honesto. Victoria seguía siendo la mujer de la que él se había enamorado, solo que ahora tenía más facetas, más fuerza y más valor de lo que jamás hubiera imaginado. Emma seguía siendo su princesa, pero ahora era una princesa consciente de que, a veces, a las personas que amamos les toca pelear contra monstruos para proteger a quienes les importan. Y Diego seguía siendo un hombre que creía en la justicia. Solo que ahora sabía que, en ocasiones, la justicia exige operar fuera del sistema, confiar en los propios instintos y pelear por la gente que uno ama, aun cuando todo parezca estar en contra. Las amo a las dos, murmuró, acercando a su familia hacia él. También te amamos, replicó Victoria. Al infinito y más allá, añadió Emma, citando a su película favorita. Diego miró las estrellas que empezaban a asomarse en el cielo nocturno y sonrió. Habían recorrido un camino largo y tortuoso para llegar a este momento de paz. Pero cada kilómetro había valido la pena. La guerra había terminado. Habían ganado. Y ahora, por fin, podían concentrarse en la batalla más importante de todas, construir una vida juntos, basada en la verdad, la confianza y